Y en cuanto al mundo, el demonio, el mundo y la carne, el mundo es lo que nos propone el mundo, el demonio son las tentaciones ya del pecado, y la carne la sensualidad, el placer. Entonces vamos a entrar en materia. El espíritu del mundo son las 12 siguientes lecciones, lecciones las llaman acá, que son estos 12 jueves, vamos a ver. Habla de eso. Entonces, yo me voy a ir apoyando un poquito en el libro, pero no quiero distraerme mucho para no sé, no me gusta estar como tan ceñido, ¿no? Porque empiezo a no leer y se distrae la atención. Leyendo ya los capítulos son muy corticos, pero leyéndolo podemos complementar con dos cosas. Hay dos palabras, una que se llama la inmanencia y otra que se llama la trascendencia. Lo inmanente es lo de este mundo y es en lo que viven, digamos, la gente que no es practicante o que se dicen ateas. La verdad, yo no creo en el ateísmo. Inclusive, por ejemplo, hay un bus que se llama el bus de los ateos, del ateísmo, de los ateos en Europa, y le pusieron una pancarta: es posible que Dios no exista, por lo tanto trata de vivir la vida en plenitud. Pero mira cómo dice ese bus: es posible que Dios no exista. Ni siquiera tienen la contundencia, digamos, y ser coherentes con lo que ellos dicen. No creo en Dios, decir Dios no existe, por lo cual lo comido y lo bailado, disfruta la vida. Uno podría poner en la pancarta al revés: el bus católico, creyente, es posible que Dios sí exista, por lo tanto guíate por sus normas y te irá mejor. Podría ser una pancarta que se me ocurre en este momento. Entonces lo inmanente, estoy tocando lo inmanente es lo comido y lo bailado. Entonces, si yo me guío por lo inmanente, a mí Dios no me sirve para nada. ¿Para qué sirve Dios? Un Dios que me dice: no piensa en ti, piensa en los demás. ¿Para qué? No trabaja por ti, trabaja por los demás. ¿Para qué? Dios me pide sacrificios y penitencias, me pide ayunos, me pide el ofrecimiento del dolor. Es más, me muestra que el dolor en sí mismo tiene un valor inconmensurable. Entonces, si yo vivo en la inmanencia, en esto, a mí Dios no me sirve para nada. Como lo veíamos la vez pasada, el nombre de Jesús es Jesús te salva, Jesús libera. ¿De qué te salva? ¿De qué te libera? Si es que Jesús te salva y Jesús te libera. Si yo en la inmanente veo que todo hace parte del relativismo moral, que es lo que estamos viviendo ahora. El relativismo moral es: nada es bueno, nada es malo, todo depende. Depende de muchas cosas. Y se le quita el rostro al pecado y al pecador. Ya no se habla de una persona que, digamos, coge una niña, la secuestra y la vende para que utilicen su cuerpo y lucrarse de eso. No, se llama de la trata de blancas. O sea, ya es un nombre general. Aquí hay unas cosas que ahorita nos podemos apoyar. Entonces, en ese orden de ideas, la inmanencia no necesita de Dios, porque simplemente yo soy Dios, o por lo menos un semidios o un diosecito. Lo contrario es la trascendencia, saber que yo no nací para la tierra, sino que fui creado para el cielo. Y en ese orden de ideas me voy a sentir toda mi vida como un desterrado, como lo decimos en la oración: desterrados hijos de Eva. Entonces, el ejercicio de mi vida es glorificar a Dios, porque una vez que lo conozco, mi corazón ansía estar con Él. Entonces ya es todo lo contrario. ¿Qué me dice el mundo? ¿Qué me propone el mundo? Preocúpate de ti mismo. ¿Qué me propone una vida con trascendencia, trascendente? Llegar a Dios, glorificar a Dios en el ejercicio de amarlo y servirlo a Él, en el prójimo. Entonces, el rostro que yo no veo de Dios, porque a Dios realmente nadie lo ha visto. Cuando alguien dice: tuve una experiencia de fe muy grande, vi el rostro de Jesús en oración, realmente la experiencia de fe ahí no está textualmente, digamos, en lo cierto.
porque el rostro de Dios verdaderamente nadie lo ha visto. Él se muestra con figuras, con imágenes, para que nosotros lo podamos entender, pero realmente el rostro de Dios lo veremos en la vida eterna, o sea, no lo conocemos. Pero Él sí nos ha dicho una manera específica y concreta cómo podemos ver su rostro, y es en el hermano. Les aseguro que cuando ustedes han hecho esto por alguno de estos mis pequeños, lo han hecho conmigo. Entonces, obviamente siempre nos descuidamos de eso. Estamos en la lucha, estamos en la palabra de epistremo, regresando. Pero el día que logremos hacer eso, como lo logró Madre Teresa de Calcuta, de ver el rostro de Jesús en los enfermos, en este caso en los pacientes, ese día ya estaremos transitando en pasos seguros por un camino de santidad. Antes no, pero bueno, eso es lo bonito de la fe, que como lo hemos dicho lo dijimos la vez pasada. El mismo San Agustín, que tuvo un hijo a los 19 años con una mujer, es el mismo que hoy lo llamamos doctor de la Iglesia, y que un escrito serio y que confirme bien la doctrina de la fe, que era hablar con profundidad, tiene que parafrasear algunos de sus escritos. Entonces somos santos en potencia, para eso fuimos creados. Entonces, avanzando un poquito, hay varias formas que uno puede identificar el mundo. Entonces, ¿qué es? Entonces uno es o comúnmente llamado laicos, pero literalmente es seglar. Y lo que va a estas lecciones del mundo, y lo dejé de último a propósito, es lo que, como nos lo proponen las Escrituras, el mundo es lo contrario a Dios. O sea, Jesús decía, el que no está conmigo está contra mí. ¿Qué es lo que está contra Dios? El mundo. Y entiéndase el mundo, la tendencia al pecado, al mal y a darle la espalda a Dios. O sea, lo contrario a esas dos palabras griegas que hemos visto, el epistremo y la metanoia, lo contrario. O sea, yo no regreso a Dios, sino que me alejo de Dios. Yo no quiero cambiar mi forma de pensar por la de Dios, sino que adopto mi vida. Esa es la del mundo. Vamos a ver tres temas o más. Algunas frases, y ya con eso vamos redondeando el tema de hoy. Algunas frases engañosas, las burlas y las persecuciones que padecen los que siguen a Dios, los placeres y diversiones ilícitos que nos propone el mundo, los falsos modelos que nos propone el mundo, y al final como una especie de práctica, una tareita. Entonces, frases engañosas que nos propone el mundo. Y para esto hay que decir dos cosas importantes. Una cosa es un sofisma y otra cosa es una paradoja. El sofisma es una mentira que parece verdad, y la paradoja es una verdad que parece mentira. Entonces lo que utiliza el mundo son los sofismas, o sea, dice mentiras que parecen verdad. Por ejemplo, la mujer es dueña de su cuerpo, luego si se embaraza, ella decide si tiene o no ese bebé, puede abortar. Esto es una gran mentira que el mundo la mete como si fuera una verdad. Luego hace parte de los sofismas, que es una paradoja, como lo decíamos, una verdad que parece mentira. Decía Jesús, los últimos serán los primeros. El que quiera ser, por eso muchas veces no lo entendemos. Entonces, dentro de esas frases engañosas que hacen parte obviamente de las sofismas que nos propone el mundo, pues tenemos varias. Entonces son mentiras disfrazadas de verdad que pretenden cambiar la manera de pensar bajo la premisa: cambia tu forma de pensar y cambiará tu manera de vivir. Entonces el mundo utiliza un lenguaje relativista, como lo decíamos ahora, relativista moral, nada es bueno, nada es malo, todo depende, y nos propone estas frases que les quiero decir. Por ejemplo, hoy llamamos habilidad, es la palabra que nos mete el mundo, es que es muy hábil al engaño. El muchacho que copia en el examen, dice, no, es que tiene una habilidad, lo que está es engañando. O el que roba, tiene una habilidad, es que es muy inteligente. O el que explota a otras personas, es muy hábil y se ha hecho millonario, pero a costa de qué? De pisar la cabeza a los demás.
Arte hoy lo llaman a la pornografía. Vemos las modelitos que se desnudan en las revistas Ojo y dicen, no, pero unas fotos muy artísticas. Y ya, con eso que utilizó su conciencia y ya se duerme tranquilo. Entonces se llama arte a la pornografía. Guardia la tendencia de la moda. Rehacer su vida se le llama el adulterio. La persona, cuando se une con otra persona, sin la bendición de Dios, se le llama, no, es que ella tiene derecho a rehacer su vida. Y hoy, bueno, eso está en discusión, el Papa Francisco está hablando mucho de eso, sobre los divorciados, vueltos a casar, la comunión, bueno, eso hablaremos después en su momento. Y también se habla hoy en día de la anulación de los matrimonios, que se está poniendo la facilidad para eso, pero ojo, de esto se necesita la intención pura del corazón de las personas, no utilizar una norma eclesial que se puede y se va a dar en beneficio egoísta. Los espectáculos inmorales hoy los llamamos, es una función para adultos, una película para adultos. Entonces los niños no lo van a ver porque se van a ver una serie de porquerías que obviamente los ojos de un niño puro no los debería ver. Sexualidad responsable se le llama a la anticoncepción, y la anticoncepción es eso, estar cerrado a la vida, y la anticoncepción definitivamente es una antesala al aborto, porque los métodos anticonceptivos no hay ninguno que sea efectivo al 100%. El único método anticonceptivo al 100% es el no. Ese es el único. De resto tienen falencia. Y si de una vez de plano está cerrada la vida con los médicos anticonceptivos, o sea, anticoncepción, y queda embarazada, como ya de plano en su mente está cerrado y en su corazón también, pues recurre al aborto como último recurso, entre comillas, anticonceptivo. O sea, no dejo que la criatura naciera. Y para que nos escandalicemos un poco más de este tema, ya que lo tocamos y no lo pasemos de largo, hoy en día había una ley que era la ley ¿cómo es que se llama la ley? Del casi parto, digámoslo así, no me acuerdo bien el nombre específicamente, después se los queda viendo. La ley de casi nacimiento, por decirlo de alguna manera. Esa estuvo en el mandato de el que estuvo ahí con Mónica Lewinsky, ¿cómo se llama? Bill Clinton. Con Bill Clinton, él lo puso. Cuando subieron los Bush, lo abolieron. Y luego lo acaba de retomar Obama. ¿En qué consiste eso? Que se permite matar a la criatura en la parte de nacimiento. ¿Qué hace? Cuando llega el momento del parto, octavo mes, noveno mes, o hacia el octavo mes, es lo que lo hace más o menos. La persona la ha estado madurando, y hasta el octavo mes tiene la oportunidad de arrepentirse y no tener esa criatura. Entonces meten como una especie de sonda o algo, agarran al bebecito, le dan la vuelta, lo ponen de cabeza y hacen que nazca por el canal. Lo agarran de los pies, perdón. Entonces el niño viene de pies, de curto hacia atrás. Cuando ya sacan las piernitas, sacan el tronco, sale el cuello, no dejan que salga la cabeza y ahí le clavan un cuchillo y lo matan. Entonces por eso es que no me acuerdo bien el nombre para ser un poquito más literal en lo que expongo, pero es del casi parto o alumbramiento relativo, yo no me acuerdo cómo es, se lo estoy viendo, es eso. Entonces hasta esto hemos llegado con la anticoncepción, o sea, cerrados totalmente a la vida. Entonces son las palabras que nos propone el mundo, son frases engañosas. ¿Y qué es lo que hacen los medios de comunicación? Repetirlas y repetirlas y repetirlas y repetirlas hasta que las inculturizamos. Por ejemplo, las relaciones prematrimoniales. Veíamos una serie, bueno, esa de pronto, no sé si se acuerdan, Clase de Beverly Hills. ¿Ustedes se acuerdan de esa? Una serie de televisión, que eran unos adolescentes que están en la universidad. Tenía algo particular esa serie, era que brillaba por la ausencia de los padres. Ellos ya se iban de sus casas a tener una vida universitaria y simplemente vivían con la formación que ya habían recibido. Ya tenían era un total libre albedrío. Y lo común entre ellos eran las relaciones sexuales entre ellos.
Es más, se cambiaban de pareja. Uno dejaba de ver la serie y la que estaba con uno ya más adelante ya estaba era con otro. Y obviamente acostándose, teniendo relaciones con ellos. Entonces uno, al ver esos programas, uno va inculturizando que es normal cuando llega el momento y llega la edad, independientemente de la madurez, la edad de tener relaciones sexuales con... No, es que todavía no estoy preparado, pero cuando llegue el momento lo haré. Lo que sí estoy seguro es que lo voy a hacer por amor, y en aras de un falso amor se comete un pecado que está consignado en el sexto mandamiento, que no lo dice la iglesia, se lo dijo Dios Padre en el Antiguo Testamento a Moisés. O sea, ya llevamos más de 6.000 años con estas mismas normas. Y Dios quiso asegurarse que fueran las mismas y que no se cambiaran. Y no las escribió sobre arena, sino las escribió sobre piedra, para que quedaran por toda la eternidad y para todas las generaciones de seres humanos. Lo que pasa es que el demonio, como padre de la mentira, no las quiere cambiar, porque él es hábil en hacerlo, porque él sabe que el que pretenda ser como Dios, él sabe, vuelvo y lo repito, lo que le pasa. Él fue desterrado y enviado al infierno. El que no vive bajo las normas de Dios, pues también se trata de una autocondenación. Dios no condena a nadie, uno es el ser que se condena al separarse de esas premisas. Las burlas y persecuciones. Básicamente, como nos propone entonces este texto, es el resistir, porque el que empieza a cambiar de vida es el que empieza a nadar contra corriente. Siempre en la Biblia está consignado que la puerta para el cielo es estrecha. También hay una figura que cuando va joven rico, que no, la tristeza del joven rico no fue porque fuera demasiado, digamos, privilegiado en los bienes de fortuna. La tristeza del rico era porque estaba muy apegado a ellas. O sea, su corazón lo tenía, era enraizado en los bienes que tenía. Cuando Dios se los pide, que se los dé a los pobres, él no fue capaz de hacerlo. Quería a Dios, lo seguía, lo admiraba, cumplía todos sus mandamientos, pero Dios, como sabe y lee el corazón del hombre, dijo, le falta eso. Y como decía algún santo, no recuerdo el nombre, ponle polvo de oro en las alas a un ave y no podrá volar. Un polvillo de oro y no puede volar. O usted puede ponerle un grillete a un pajarito y puede amarrarlo a una cadena en una bola de acero y ese pajarito no va a volar. Pero también puedo coger un hilo dental y le amarro la patica, se la anudo a una pata de una mesa y tampoco puede volar. La seda dental yo la puedo reventar, el grillete no, pero para fines prácticos es lo mismo, no deja volar a la criatura. Entonces sí, hay que resistir a las burlas. Entonces Jesús dijo algo, vamos a lo pequeño, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Se refería a la entrada a Jerusalén, al templo, allá, esas murallas la llaman el ojo de la aguja. Es una puerta pequeñita que hay que pasar agachado, ni siquiera si uno tiene un morral. Dicen los que han ido, se tiene que quitar el morral para poder pasar por esa puerta estrecha. Eso es muy bonito de la predestinación que tenemos para entrar al reino de los cielos. Tenemos que entrar totalmente desnudos de lo que poseemos. Lo único que nos podemos llevar al cielo, como dice la frase, es lo que hemos dado. Lo que di es lo único que yo me voy al cielo. Lo que poseí realmente se queda en la tierra. Y en este caso lo material, ¿no? Dice el Papa Francisco, parafraseando a tantos otros que también lo han dicho, que nadie va al cielo con trasteo. Yo nunca he visto un camión de trasteo detrás de una carroza fúnebre, jamás. Y también ya en el ámbito de relaciones privadas y en oraciones ya de devoción particular, se dice que el camino espiritual es entre espinas y rosas, y más aún, está rodeado de espinas, para que cuando uno se salga de ese camino le duela. Ese es el camino de la vida espiritual, todo lo contrario del camino del mundo. El mundo que nos dice, tengamos mejores carros, mejores viviendas, mejores comidas, degustemos y disfrutemos y démosle gusto a todo lo que persigue el hombre del mundo constantemente, que es poder, tener, placer y fama.
Lo repito, poder, tener, placer y fama. Poder para poder manipular a los demás y convertir a los que me rodean en sirvientes míos. Jesús, ¿qué hizo? Él se ciñó una toalla y se hizo sirviente de todos los demás. Buenos días. Sí, bien. Ese es el poder. ¿Cómo estás? Ese es el poder. Ese es el poder, ¿cierto? Poder. Para poder manipular a los demás y servirme de ellos. Tener dinero, como dice el padre Juan Jaime Escobar cuando lo oye uno, el que los conoce, él es muy elocuente y muy emotivo en sus charlas. Me gusta mucho cuando dice tener, todo lo que queremos es dinero, cochino dinero. Habla así, me gusta mucho como lo dice, no dándole la significancia a que el dinero sea malo. El dinero no es ni bueno ni malo, lo malo es lo que yo haga con él. Pero como lo propone el mundo es tener dinero para mí, para poder viajar, descansar, disfrutar y tener cosas cada vez más lujosas, cada vez mejores y que cada vez deslumbren más mis sentidos. Y en eso se lleva la vida del hombre y cada vez se encuentra más vacío porque siempre saldrá algo mejor. Pensemos en los celulares de antes eran unas panelas gigantes. Hoy en día, ¿quién iba a pensar que uno puede tomar una foto y en tiempo real mandarla a otro lugar del mundo y verla? Eso era de los supersónicos. Hoy en día ya lo tenemos. Y estos celulares hoy en día pues pasarán de moda. Y siempre estaremos inconformes con lo que tenemos porque siempre habrá algo mejor. Poder tener placer, mejor comida, mejor bebida y obviamente los placeres ilícitos de la carne. Siempre la mujer más bonita será la del prójimo, la mía no, porque siempre estamos viendo son las apariencias y no el interior del corazón. Y fama, el demonio siempre quiere que hagamos lo de él, ponernos en un pedestal y que todo el mundo nos admire, nos alabe. ¿Y que nos propone Dios? Sea el último, estar escondido, sea pequeño, sea el servidor, pase desapercibido. Busque que lo critiquen, que lo calumnien, gócese en eso, porque en eso hay escondido una bienaventuranza muy grande en el cielo, porque yo lo padecí y ustedes no son más grandes que yo. Y si el Mesías, el ungido, padeció esto, los que lo pretendan seguir, sus discípulos, tienen que pasar por lo mismo. Entonces, la vida espiritual es ir contra corriente. ¿Cuál es la corriente? La avalancha de las olas que nos propone el mundo. Hay que atravesarlas a fuerza de brazo, a fuerza de oración, a fuerza de desgranar rosarios y sacarle callos a los dedos. Placeres y diversiones ilícitos, ya lo mencionamos. El 60% o 65% de internet es pornografía. Lo dijeron en el último congreso de la Asociación Internacional de Exorcistas en una exposición de uno de los sacerdotes exorcistas, que el demonio lo reveló en un exorcismo. Uno de sus inventos mejores fue internet, porque a través de él atrapa a muchos jóvenes, muchas almas, a través de la pornografía. Y no estoy diciendo en este caso tan literalmente la pornografía con esas escenas escuetas que ya todos nos podemos imaginar, sino que siempre va a aparecer, siempre va a haber una ventanita que si uno hace un clic lo lleva a esas páginas. Y cuando esas páginas por cosas legales las sacan, se inventan otras y vuelven y aparecen. Siempre va a estar presente. Entonces en el internet es bueno, pero está plagado de eso y nos lo propone. Las películas, uno va a cine y si no hay la escena de un desnudo o una insinuación o una frase de doble sentido, realmente ellos estarían cojos en taquilla, porque eso es lo que vende, eso es lo que atrae. Entonces una persona que quiera seguir a Jesús tiene que también ver lo que ve, o sea, discernir lo que ve. Y la pregunta es muy sencilla, pero a la vez muy difícil de contestar, porque nosotros tenemos la tendencia siempre a callar esa pregunta. Es lo que yo voy a hacer o al espectáculo al que yo voy a asistir, ¿va a glorificar a Dios? Si no glorifica a Dios, no debo ir. Hay no tanta película buena de familia, entonces debo buscar. Y ya para terminar,
Y por último, los falsos modelos. Y también, pues podríamos decir, los falsos ídolos. Que yo vi todo el proceso, porque a mí me ha gustado mucho todo el tema, la parte de cantar, de las canciones, la música, el baile, la música americana, siempre me ha gustado. Y entonces yo he seguido a este niño, Justin Bieber. ¿Qué queda de un niño puro y tierno como Justin Bieber? Cuando lo vimos en YouTube, cuando Usher fue el que lo descubrió, Usher, ¿cierto? Lo descubre y cuelga en YouTube de droga y lo han prostituido. ¿Qué queda de un niño como Justin Bieber? Hoy en día que lo veo uno bailar y la mitad del baile es cogiéndose de sus genitales. ¿Qué queda de ese niño? ¿Qué quedan de estos niños que yo hasta hace poco veía con mis hijos en Discovery, en Disney Channel? Todos estos niños que han salido de estos programitas y ya los lanzan a la fama y ya obviamente los van poniendo ligeras de ropa y ya las van volviendo como casi prostitutas que cantan, ¿no? Por ejemplo, Hannah Montana, ese es otro ejemplo. Hannah Montana es en una serie familiar y el primero en apadrinarlo era su padre. Y ahora haciendo espectáculos, ella, bochornosos en los MTV, besándose con mujeres, la otra pues, no sé, haciendo todas esas cosas para atraer la prensa y causar escándalo. Y esos son los modelos que tienen nuestros hijos. Porque es lo que vende, como ellos lo siguen. O sea, si uno pusiera, por ejemplo, en internet, en Facebook o en esas redes sociales, un filósofo, un gran pensador, ¿cuántos likes tendrían? Poquitos. Y de jóvenes, mínimo. ¿Cuántos likes tienen todos estos íconos del mundo hoy en día, de la farándula, del amor? Millones. Obviamente cuando tienen un like es que la gente los está, como dicen las redes sociales, tienen seguidores en las redes sociales. Siguen sus tendencias, sus modas y lo que hacen. Esos son los ídolos que nos está proponiendo el mundo. Hay una historia muy bonita que hay un cuadro que es de los Escolapios que pintó Goya. Goya pintó un cuadro que se llama La Última Cena de San José de Calasanz. Eso lo cuenta el padre Juan Manuel Escobar. Y era un cuadro muy grande. Lo tienen en un museo en España, en el Museo de Prado. Pero pues se lo prestan de vez en cuando, pero lo tienen allá abajo, pues todavía creo que es en Madrid, en España. Él cobró 3.000 escudos de oro y Goya fue alumno de los Escolapios. Entonces, sin un rato de conciencia, después pintó un cuadrito pequeño y lo regaló. Y era un cuadrito que ellos lo tuvieron, pequeñito. Y lo tuvieron allí en una iglesia del medioevo, medioevo no, sino del siglo XIX, y obviamente por el hollín de las velas se fue llenando de tizne, se fue negreando y pasó de un lado a otro hasta que terminó, donde suelen terminar las cosas a las que uno no le da valor, en el cuarto de San Alejo. Y así pasó un tiempo hasta que estaba un experto del Museo del Prado viendo el cuadro de la Última Comunión de San José de Calasanz, que es uno de los cuadros más hermosos de la pictografía cristiana, y entonces él vio ese cuadro y dijo que qué era. Dijeron, no sabemos, lo vamos a botar porque ya no sé qué hay. Entonces dijo, no, déjenme, yo lo limpio porque de pronto puede revestir algún valor. Y él lo llevó al museo y lo empezó a limpiar. Empezó a limpiarlo y empezó a aparecer un rostro. Y era el rostro de un ángel. Luego el rostro de Jesús, ya no había duda, era una escena de Jesús en el huerto de los olivos. Y empezó a limpiar y parece que había como un error en el cuadro. No había un cáliz, sino 2 cálices. Cuando el ángel le lleva el cáliz que conforta a Jesús y él ya va a su hora postrera a buscar la muerte y la consumación para lo cual fue enviado al mundo, aparecen 2 cálices. ¿Se acuerdan las 2 piedras de Pedro? Parece como si tuvieran esa significancia los 2 cálices. Y luego al final, abajo en un rincón, aparece Goya. Ya no había duda, era un cuadro de Goya. Ese cuadrito pequeño tiene más valor que el grande de la primera comunión. Y lo iban a botar.
¿Qué quiere decir esto? Con lo que hemos hablado de los ídolos, en este caso los ejemplos que pusimos de Hannah Montana, que hoy en día ella, su nombre artístico es Mary Cruz. Mary Cruz. Mary Cyrus. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Miley Cyrus. O Justin Bieber. Cada uno de nosotros, y ya para terminar, somos una obra de arte hecha por las manos de Dios, que la hemos llenado de tizne, de hollín, y se ha desfigurado y se ha tapado el verdadero rostro que nosotros tenemos, y es el verdadero rostro que algún día va a ver el rostro de Dios, como ese cuadro. Entonces los ídolos tenemos que irlos desterrando, los vamos destronando del pedestal donde le hemos puesto, y tenemos que volver no al ídolo, sino a cumplir el primer mandamiento como debe ser: amar a Dios por sobre todas las cosas, sino amar a Dios entre otras cosas. Volver a poner en el pedestal y en el trono que le corresponde, que es a Dios, y nosotros ponernos, como lo hizo en su momento la Santísima Virgen María al pie de la cruz: tú eres Dios, yo no soy Dios, a mí no me tienes que dar explicaciones, a mí me das órdenes, porque yo soy la sierva feliz. Entonces, con esto terminamos esta lección, y la última, como les decía, nos proponen una tareita, y es leer, bueno, que lo ponen un poquito el siguiente, y es leer todo el Evangelio, así por pedacitos, del Evangelio de San Marcos. Leer el Evangelio de San Marcos, pueden leerlo, y al final sacar 10 enseñanzas. La mejor forma de leer el Evangelio se llama Lectio Divina, y básicamente tiene 3 propuestas. Es: ¿qué dice esa palabra que uno lee? ¿Qué me dice esa palabra que acabo de leer? ¿Y qué le digo a esa palabra? Entonces hay que leerla casi que 3 veces. Pueden leerlo todo, pero si se quedan en algo, deténganse y no sigan adelante. Es lo que proponen, digamos, los que hacen la Lectio Divina. Cuando uno se queda en una parte y lee solo un trozo, eso para irnos familiarizando con la terminología, eso se llama perícopa del Evangelio. Porque es lo que Dios me quiere decir. Dios me quiere hablar. Dios no me quiere hablar en todo el Evangelio, de pronto quiere solamente 3 frases. Entonces me quedo ahí. Entonces vuelvo y la leo. Entonces, ¿qué dice? Luego, ¿qué me dice? ¿Qué me está queriendo pedir? ¿Qué me quiere pedir nuestro Señor en esa palabra? ¿O qué me quiere enseñar? Y luego, ¿qué le digo? O sea, yo oro: Señor, yo sé, tú tienes razón, voy a hacer esto, voy a corregir aquello, o yo sé que esto me falta, dame la fuerza, o esto lo estoy cumpliendo y reconozco que es por tu gracia, porque por mis méritos y virtudes personales no lo hubiera podido lograr, etc. Entonces vuelvo y le repito: de San Marcos, como a veces uno se confunde, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos, acuérdese por el marco de un cuadro, y ahorita que hablábamos del cuadro de Goya, acuérdese que es leer de San Marcos, ¿no? Esa es la tarea que queda ya para el largo de esta semana. Entonces con eso terminamos, y vamos ya entonces al trabajo. Terminamos muy puntuales, y démosle gracias a nuestro Señor por estas enseñanzas, y digámosle que si Él no viene con su Espíritu Santo en asistencia de nuestra intención, todo esto terminará en eso, en solo palabras que ya ahorita en unos minutos, en unas horas o en unos días habremos olvidado.